¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de querer agradar a los demás, incluso a costa de tu propio bienestar? Imagina que existe un simple cambio que podría liberarte de esa trampa y transformar tu vida por completo. En esta historia inspiradora, descubrirás cómo Julio, un maestro amable y servicial, aprendió a decir no, establecer límites y priorizar su autocuidado, gracias a una valiosa lección de su padre. Prepárate para una historia que te llevará a reflexionar sobre el equilibrio entre la generosidad y el respeto propio. Julio era un hombre de 50 años, conocido en su pequeño pueblo como el alma de la comunidad. Era maestro en la escuela local, un lugar modesto pero lleno de vida, donde los niños aprendían no solo matemáticas y literatura, sino también valores como la solidaridad y el respeto. Julio amaba su trabajo. Para él, enseñar no era solo una profesión, sino una vocación. Cada mañana, se levantaba temprano, preparaba su café con leche y caminaba hasta la escuela, saludando a todos los vecinos con una sonrisa cálida. Julio era amable y servicial, siempre dispuesto a ayudar. Si un estudiante necesitaba clases extra, él se quedaba después del horario escolar. Si un colega pedía apoyo para organizar un evento, Julio era el primero en ofrecerse. Incluso fuera de la escuela, su generosidad no tenía límites. Ayudaba a los vecinos a cuidar de sus jardines, acompañaba a los ancianos al médico, o prestaba dinero a quienes lo necesitaban. Todos en el pueblo lo admiraban por su bondad, pero nadie sabía el precio que Julio estaba pagando por ser tan generoso. Con el tiempo, Julio comenzó a sentirse agotado. Su cuerpo le enviaba señales claras: dolores de cabeza constantes, fatiga crónica y noches de insomnio. Su mente, por su parte, estaba siempre ocupada. Preocupada por cómo cumplir con todas las expectativas que los demás tenían de él. Ya no tenía tiempo para sí mismo. Sus tardes libres, que antes dedicaba a leer o pasear por el campo, ahora estaban llenas de favores y compromisos. Incluso los fines de semana, que podrían haber sido un momento de descanso, se convertían en una lista interminable de tareas para los demás. Un día, después de una jornada particularmente agotadora en la escuela, Julio se sentó en su sillón favorito, rodeado de libros que ya no tenía tiempo de leer. Sintió una tristeza profunda. Amaba a su comunidad y a su trabajo, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba un cambio, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando recordó a su padre, un hombre de 87 años, con una vida llena de experiencias y sabiduría. Su padre había sido maestro, como él, y siempre había sido un gran lector y un hombre humilde pero profundamente reflexivo. Julio decidió visitarlo. Caminó hasta la casa de su padre, una pequeña vivienda llena de libros y recuerdos. Al llegar, su padre lo recibió con una sonrisa y le ofreció una taza de té. «¿Qué te trae por aquí, hijo?», preguntó el anciano, notando la preocupación en el rostro de Julio. Julio respiró hondo y comenzó a compartir sus problemas. «No sé cómo decir que no, papá. Siempre quiero ayudar a los demás, pero siento que me estoy perdiendo a mí mismo. No tengo tiempo para descansar, para leer, para disfrutar de la vida. Me siento agotado, pero no sé cómo cambiar esto sin decepcionar a la gente». El anciano escuchó con atención. Después de un momento de silencio respondió: «Julio, necesitas aprender a establecer límites. Ayudar a los demás es noble, pero no puedes dar lo que no tienes. Si no te cuidas a ti mismo, terminarás vacío, sin nada más que ofrecer». Julio lo miró confundido. «Pero, ¿cómo hago eso, papá? No quiero parecer egoísta». Su padre sonrió con ternura. «Decir no, no es egoísta, hijo. Es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Si no te cuidas, terminarás agotado y no podrás ayudar a nadie. Déjame contarte una historia. La historia de mi abuelo, tu bisabuelo. Él también era una persona generosa, pero aprendió una lección muy importante sobre el equilibrio entre dar y recibir». Julio se inclinó hacia adelante, intrigado. Su padre comenzó a narrar la historia de su abuelo, un médico que dedicó su vida a ayudar a los demás, pero que también aprendió la importancia de cuidar de sí mismo. El padre de Julio tomó un sorbo de té y comenzó a hablar. «Mi abuelo, tu bisabuelo,
Era un médico muy respetado en el pueblo. Desde joven, había decidido dedicar su vida a ayudar a los demás. Atendía a los enfermos sin importar la hora del día o la noche, y nunca cobraba a quienes no podían pagar. Era un hombre generoso, y todos lo admiraban por su dedicación. Pero con el tiempo, su generosidad comenzó a pasarle factura. Trabajaba día y noche, sin descanso. Si alguien llamaba a su puerta, siempre estaba dispuesto a ayudar, incluso si eso significaba sacrificar su propio bienestar. Su familia lo veía cada vez más cansado, más delgado, más distante. Aunque amaba su trabajo, comenzó a sentirse agotado y, en ocasiones, incluso resentido. Un día, después de una noche particularmente larga atendiendo a un paciente, el abuelo se derrumbó. Su cuerpo no pudo más. Cayó enfermo y tuvo que quedarse en cama durante semanas. Fue durante ese tiempo de reposo forzado que reflexionó sobre su vida. Se dio cuenta de que, al no establecer límites, no solo se había lastimado a sí mismo, sino que también había limitado su capacidad de seguir ayudando a los demás. Cuando finalmente se recuperó, el abuelo decidió hacer cambios. Comenzó a establecer horarios para atender a sus pacientes, asegurándose de tener tiempo para descansar y estar con su familia. Aprendió a decir no cuando era necesario, sin sentirse culpable. Al principio, algunas personas se sintieron decepcionadas, pero pronto entendieron que, al cuidar de sí mismo, el abuelo podía seguir siendo un médico dedicado y compasivo durante muchos años más. Y así fue, continuó el padre de Julio. Mi abuelo vivió una vida larga y plena, ayudando a los demás, pero también cuidando de sí mismo. Aprendió que la verdadera generosidad no consiste en dar hasta quedar vacío, sino en encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Julio escuchó la historia con atención, sintiendo que las palabras de su padre resonaban profundamente en él. Comprendió que, al igual que su bisabuelo, necesitaba establecer límites para poder seguir siendo generoso sin sacrificar su propio bienestar. Julio salió de la casa de su padre con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía aliviado de haber compartido sus preocupaciones y de haber recibido un consejo tan sabio. Por otro, sentía un poco de incertidumbre. ¿Cómo iba a empezar a decir que no sin sentirse culpable? ¿Cómo iba a establecer límites sin decepcionar a los demás? Esa misma noche, mientras preparaba la cena, Julio reflexionó sobre la historia de su bisabuelo. Se dio cuenta de que, al igual que el médico, él también había estado dando tanto de sí mismo que ya no le quedaba energía para disfrutar de su propia vida. Decidió que era hora de cambiar, pero sabía que no sería fácil. Tendría que empezar con pequeños pasos. Al día siguiente, en la escuela, se presentó la primera oportunidad para poner en práctica lo que había aprendido. Uno de sus colegas, la profesora Marta, se acercó a él durante el recreo. Julio, ¿podrías quedarte esta tarde para ayudarme a organizar los materiales para el festival de fin de año? Sé que siempre estás ocupado, pero realmente necesito tu ayuda, dijo Marta con una sonrisa esperanzada. Julio sintió el impulso automático de decir que sí, como siempre lo hacía. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Decir no es egoísta, es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Respiró profundamente y respondió: Marta, agradezco que cuentes conmigo, pero esta tarde tengo otros compromisos. Tal vez podamos encontrar otro momento para organizar los materiales. Marta pareció un poco sorprendida, pero asintió con comprensión. Claro, Julio, no hay problema, buscaremos otro día. Julio se sintió extrañamente liberado. Era la primera vez en mucho tiempo que ponía sus necesidades en primer lugar. Y no había pasado nada malo. De hecho, Marta no pareció molesta en absoluto. Ese pequeño éxito lo animó a seguir practicando. Durante las siguientes semanas, Julio comenzó a establecer límites de manera más consciente. Cuando un vecino le pidió que lo ayudara a podar su jardín, Julio respondió: Lo siento, este fin de semana necesito descansar. Tal vez la próxima vez pueda ayudarte. Cuando un estudiante le pidió clases extra un viernes por la tarde, Julio le dijo: Hoy no puedo, pero podemos programar una sesión para la próxima semana. Al principio, Julio se sentía un poco incómodo, como si estuviera defraudando a los demás. Pero con el tiempo, comenzó a notar cambios positivos en su vida. Tenía más energía, dormía mejor
Y por primera vez en años, encontraba tiempo para leer y pasear por el campo. Incluso retomó su antigua afición por la pintura, algo que había dejado de lado hacía mucho tiempo. En la escuela, sus colegas comenzaron a respetar más su tiempo. Al ver que Julio establecía límites claros, también empezaron a ser más conscientes de sus propias responsabilidades. Las relaciones se volvieron más equilibradas y profesionales. Julio notó que, al no estar siempre disponible, los demás valoraban más su ayuda cuando realmente la ofrecía. En casa, su familia también notó el cambio. Su esposa, Laura, le comentó una noche: «Me alegra verte más relajado, Julio. Hace tiempo que no te veía tan contento». Julio sonrió y le contó sobre la conversación con su padre y la historia del bisabuelo médico. Laura lo escuchó con atención y luego dijo: «Tu padre tiene razón, no puedes dar lo que no tienes. Y ahora que te estás cuidando, estás más presente para nosotros». Julio se sintió profundamente agradecido por el apoyo de su familia. Comprendió que, al establecer límites, no solo estaba protegiendo su salud mental y física, sino que también estaba siendo un mejor esposo, padre y maestro. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Julio se encontró con un grupo de estudiantes que estaban organizando una campaña para recoger alimentos para las familias necesitadas. Uno de ellos, un joven llamado Carlos, se acercó a él. «Profesor Julio, ¿podría ayudarnos con la campaña? Sabemos que siempre está dispuesto a colaborar», dijo Carlos con entusiasmo. Julio sonrió y respondió: «Me encantaría ayudar, pero esta semana estoy ocupado con otros proyectos. Sin embargo, puedo darles algunas ideas y consejos para organizar la campaña. ¿Les parece?». Carlos asintió con una sonrisa. «Claro, profesor. Cualquier ayuda es bienvenida». Julio se sintió satisfecho. Había encontrado un equilibrio entre ser generoso y cuidar de sí mismo. Ya no se sentía obligado a decir que sí a todo, pero tampoco había dejado de ser la persona amable y servicial que siempre había sido. Simplemente había aprendido a priorizar su bienestar. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Julio recordó las palabras de su padre y la historia del bisabuelo médico. Comprendió que, al igual que él, su bisabuelo había encontrado la manera de seguir ayudando a los demás sin sacrificar su propia salud y felicidad. Era un legado que Julio estaba decidido a honrar. La historia de Julio nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la generosidad y el autocuidado. Muchas veces, creemos que ser amables significa decir que sí a todo, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Sin embargo, como aprendió Julio, establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una forma de respeto propio y una manera de asegurarnos de que podemos seguir siendo generosos de manera sostenible. Al aprender a decir no de manera asertiva, Julio no solo mejoró su calidad de vida, sino que también fortaleció sus relaciones y se convirtió en un ejemplo para los demás. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿estamos cuidando de nosotros mismos mientras ayudamos a los demás? ¿Estamos encontrando el equilibrio entre dar y recibir? La próxima vez que te sientas abrumado por las demandas de los demás, recuerda la historia de Julio y su bisabuelo. A veces, decir no es el acto más generoso que puedes hacer, no solo por ti, sino también por aquellos a quienes quieres ayudar. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustó el video, compártelo con alguien que lo pueda necesitar, dale like y suscríbete para más historias de fe y esperanza.